Amados hermanos, que el Señor les bendiga de grande manera. Estamos ya listos, preparados para grabar este capítulo que va a ser en forma especial, más que una enseñanza, más que ver un tema específico como la mayoría de los capítulos. Vamos a predicar un mensaje que tiene que ver, hermanos, con lo que ha ocurrido en los últimos 40 años dentro del Evangelio, cuya profecía de esto nos vamos a fundamentar en el libro del Antiguo Testamento de Primera de Reyes, capítulo 13. Es un pasaje profético, una vivencia profética, eso es, una vivencia profética, donde Dios desde Judá envía un profeta a la casa del rey Jeroboam para amonestarlo. Y vamos a ver, hermanos, cómo en este pasaje, en esta vivencia profética para este tiempo, este varón de Dios, habiendo sido, como eran los profetas antiguos, que recibían directo de Dios, ¿ya?, lo que tenían que hacer, y el varón cumple de acuerdo a lo que Dios le ordenó, hasta el momento en que surge un falso profeta y presentándose como hombre de Dios y que un ángel del Señor le había hablado, turba al varón de Dios. El varón de Dios cree que es un profeta de Dios el que le ha aparecido y desobedece a Dios. Y eso le cuesta la muerte, porque más adelante Dios tenía preparado un león que le dio muerte al varón de Dios. Y vamos a ver ahí, hermanos, cómo este pasaje es como lo dije, es un pasaje, una vivencia profética para este tiempo. Esto ocurrió más o menos 3000 años atrás, como 1000 años antes de Jesucristo, entre 900 y 1100 años antes de Jesucristo ocurrió esta vivencia profética para este tiempo. Hermanos, hay mensajes que basta leer un versículo, 2, 3 versículos, pero este pasaje, hermano, este mensaje, vamos a leer prácticamente los 34 versículos que componen este capítulo, del 1 al 34. Repito, Primera de Reyes, capítulo 13. Vamos a darle de inmediato, pasar a dar la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y es que el mismo día dio una señal diciendo:
esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había allí dicho que no comieses pan ni bebiese agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. He aquí que unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado.
conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue, perdón, y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Amén. Amados hermanos, como este es el capítulo 25, su nombre es y será Jesucristo es el león de Judá, que juzgará la desobediencia de los líderes. Bendito Dios, porque ese es, hermanos, lo profético de esta vivencia. Vale señalarlo, hermanos, para que se entienda mejor. El verdadero león de sobre la tierra es el africano, el melenudo. Acá en América existe el puma, que se denomina león americano, pero el verdadero león es el africano, el melenudo. ¿Ya? Y sucede, hermanos, que el león mata solamente por dos motivos. Para comer, porque tiene hambre, o por defenderse. El león no mata de gusto y gana. Es cosa, hermanos, de ver, a mí me encanta ver los programas de naturaleza. Muchas veces, científicos estudiando la vida de muchos animales, he visto, hermanos, muchas vivencias de hombres, mujeres que investigan la vida de los leones. Y han estado, hermanos, a pocos metros, fotografiándolos, 20, 30 metros, de donde está la manada echada a la sombra. Y los leones ni siquiera se inmutan. ¿Por qué? Porque el león, como lo dije, solamente mata para comer o por defenderse. El león, como muchos otros animales, no mata de placer, por matar. No, solamente mata cuando tiene hambre para comer o porque es atacado, como muchas veces se produce por las hienas, por los perros o por otros animales, y el león es capaz de matar al que lo está atacando por defenderse. Bendito Dios. Y podemos ver, hermanos, aquí en este pasaje, en esta vivencia profética, que sucedieron varios acontecimientos que en este tiempo, hermanos, se están viendo cumplidos en medio del Evangelio de Jesucristo. El varón de Dios obedeció en todo a Dios, fue a Betel, él era de Judá, fue a Betel, cumplió con lo que Dios le ordenó, profetizó que un día de la casa de David iba a ser levantado un rey. Ese rey fue Josías, aproximadamente 200, 300 años después. Y ahí se cumplió esa profecía. Bendito Dios.
De hecho, eso está, hermanos, en Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes, capítulo 23. Ahí está el acontecimiento profético, cuando se cumple esa profecía, en los tiempos del rey Josías, que empezó a gobernar siendo un niño. Y podemos ver, hermanos, que el varón de Dios iba cumpliendo conforme el mandato de Dios. Dios le prohibió beber agua y comer pan dado en algún lugar de su camino o en la ciudad misma. El rey lo invitó a su palacio para festejarlo y darle un presente, y el varón de Dios dijo no, porque Dios me ha prohibido que coma pan y beba agua. Incluso Dios le dijo, irás por un camino y volverás por otro camino. Hasta ahí todo el varón de Dios iba cumpliendo con todo lo que Dios así le ordenó. Hasta que ocurrió, hermanos, el hecho que lo hizo cambiar de obediencia a la desobediencia, porque apareció un falso profeta, un viejo profeta que antes había profetizado pero ya no estaba ejerciendo como profeta. Y como la palabra del Señor dice, mintiéndole, lo invitó a su casa para que comiera pan y bebiera agua. Y al escuchar que el profeta le dijo que no, porque Dios le había prohibido hacer eso, y ahí vemos la obra siniestra y engañadora del falso profeta. El viejo varón le dijo que mintiéndole, que un ángel le había aparecido y le había ordenado invitarlo a su casa, a este varón de Dios. Y ahí, hermanos, ocurrió algo que fue la causa de que el varón de Dios transgrediera el mandamiento de Dios y que le costó la vida. El varón de Dios se olvidó que Dios no es un Dios que cambia de opinión. Hoy dice una cosa y mañana otra. Dios es veraz, es contundente, es veraz. Él no es un Dios que hoy día diga una cosa y mañana cambie de opinión. Y eso le faltó al profeta conocer eso, tener ese conocimiento en él, analizar esa situación. Porque si Dios le había prohibido recibir pan y agua en algún lugar, incluso que no tenía que volver por el mismo camino que iba, era imposible que Dios cambiara de opinión y enviara a otro viejo, a un viejo profeta, y que le había aparecido un ángel del Señor. Ahí vemos, hermanos, qué fácil es para un falso profeta engañar a un varón de Dios. Y vemos el resultado de eso, que estaba en la casa del viejo profeta, el varón de Dios, y ahí le fue entregado que Dios iba a poner la mano sobre él. Y el profeta, el varón de Dios, se fue por el camino. Dios tenía preparado un león que le atacó y lo mató. Y ahí hay un hecho, hermano, digno de entender. Como lo dije, el león mata para comer. Pero el león que le salió en el camino solamente atacó al varón de Dios y le dio muerte. Pero no dañó su cuerpo, no comió absolutamente nada de su cuerpo, ni tampoco le infligió daño alguno al asno en el que él iba montado, sino que se echó al lado de ellos, tanto del cuerpo
del varón muerto como de el asno. Bendito Dios. Algo raro, algo extraño, ¿cierto? Porque esta vivencia profética, hermanos, está simbolizando el juicio tremendo que viene sobre los líderes. Y al decir líderes me refiero obispos y pastores que han desobedecido a Dios. Y Jesucristo es el león de Judá, que los juzgará y los castigará. ¿Por qué, hermanos? Y una vez más voy a tener que poner la obra de la teología. ¿Por qué, hermanos? Porque como otras veces lo he dicho, el origen de la teología es el Vaticano. Y el hombre que conoce a Dios, que conoce de verdad la doctrina del Evangelio, entiende y sabe muy bien que es imposible que desde el Vaticano salga algo bueno para el pueblo de Dios. Ese es el origen de la teología por muchos siglos. Bendito Dios. Hasta la década del 60, hermanos, casi no habían institutos bíblicos de corte cristiano, como una forma de nombrarlo. Eran universidades o institutos católicos. Y más de algunos cristianos fueron a estudiar a esos institutos teología. Ya en 1960, en la década del 60, cuando se hizo la Biblia Reina Valera, que es la que tenemos prácticamente todo escrita en castellano, ahí se dieron cuenta, hermanos, porque solamente habían 4 teólogos de corte cristiano, que formaron más 4 pastores y 2 maestros en español y castellano y maestros en hebreo y arameo, que fueron los que hicieron la traducción del español en la Biblia Reina Valera, cuya revisión había sido última el año 1909, escrita en español, y para poder traducirla al castellano. Bendito Dios. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué ha pasado? Que así como a este varón le apareció un falso profeta engañándolo, presentándose como hombre de Dios y inventando que un ángel del Señor le había ordenado invitar al varón de Dios a su casa para que bebiera pan y comiera agua. Y el varón de Dios quizás no conocía esa parte tan especial de entender a Dios, hermano, que Dios no es un Dios que cambie de opinión. Y eso le costó la vida. ¿Por qué? Porque el varón de Dios puso oído, creyó el mensaje del falso profeta. Gloria a Dios. Y en este tiempo, hermanos, ¿cuántos obispos, cuántos pastores están en grandes problemas con Dios y con Jesucristo, Dios Padre y Jesucristo? ¿Por qué? Porque resulta, hermanos, que fueron encandilados, como una forma de decirlo, por la teología. Y permitieron, hermanos, que les cambiaran la verdad de Cristo, que está inserta en este santo libro. Aún en sus frente ahí, en sus propias narices. ¿Por qué? Porque dejaron de seguir a Cristo. El que deja de seguir a Cristo es aquel que ya no cree en lo que Cristo enseña. Porque no se trata, hermano, de seguir a Cristo, no se trata de como pudiera una persona caminar detrás de otra. No, hermano, seguir a Cristo significa creer en todas sus enseñanzas. Eso es seguir a Cristo. Y el que lo hace así
es llamado cristiano, porque eso significa cristiano, el que sigue a Cristo o seguidor de Cristo. Pero sucede, hermanos, que a mediados de los 70, como ya habían surgido varios teólogos para moverse dentro del Evangelio, muchos siervos de Dios, hombres escogidos del vientre de la madre para el pastorado, que eran jóvenes en la década del 70, y aún jóvenes fueron nombrados y ungidos pastores, y ya para el año 80 eran jóvenes en el pastorado, siervos de Dios, escogidos por el Señor para ese cargo tan especial. Pero ¿qué pasó? Que comenzaron, hermanos, a escuchar la voz del falso profeta que les preparó el engaño, la mentira. ¿Y qué pasó? Sacaron las enseñanzas de Cristo de su mente y de su corazón y se volcaron a seguir a un teólogo determinado. Bendito Dios. Y no se dieron cuenta que el teólogo les estaba cambiando todas las enseñanzas de Cristo. Y ahí el gran problema. Así como este varón de Dios que de Judá había ido a Betel, permitió que un viejo y falso profeta se presentara como hombre de Dios y le cambió la orden de Dios. Y creyó. Como dicen por ahí, se tragó la papa. Y en este tiempo, hermanos, cuántos obispos y cuántos pastores han perdido la conexión con Dios, la conexión espiritual, porque ya no son cristianos, son seguidores de los teólogos. Muchos de ellos han ido a institutos a hacer el curso y se han transformado de pastor, de siervo de Dios. Han logrado el título de teólogo o han tomado a un teólogo como su maestro. Bendito Dios. Y no se dieron cuenta, hermano, que le estaban cambiando las enseñanzas de Cristo. Bendito Dios. Aceptaron la mentira, el engaño, producto de Satanás y del anticristo, que es el espíritu de iniquidad. El que está sobre, hermanos, sobre la teología. Por eso, hermanos, hoy día, cuando el hombre deja de seguir a Cristo y guardar las enseñanzas de Cristo, porque Cristo es el maestro verdadero. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Bendito Dios. Eso está escrito en San Juan 14. Bendito Dios. Mire, hermano, lo que para tener, hermanos, algo tan especial como fundamento. Mire cómo comienza Cristo, San Juan 14, una enseñanza tan importante. No se turbe, no se turbe vuestro corazón. También cuando empieza San Mateo 24, también Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bendito Dios. Luego les dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas.
¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios, bendito su nombre. Entonces, varones, obispos, pastores, antes de meterse en la teología, ¿por qué no consideraron esa enseñanza que Jesús les dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ahí está enseñando que Él va a preparar morada. Sin embargo, aceptaron la enseñanza del engañador, de que el milenio con Cristo en la tierra. Entonces Cristo miente cuando enseña que Él va a preparar morada. Bendito Dios. No, porque Cristo es la verdad. El mentiroso es el otro, el que está cambiando la enseñanza de Cristo. Y ustedes se transformaron en apóstatas, en instrumentos de Satanás, porque dejaron de seguir a Cristo y tomaron la versión dada por el engañador como que era de Dios. O sea, cambiaron de Cristo, cambiaron de maestro. Y cuando eso ocurrió, Dios cortó la conexión. Bendito Dios. ¿Por qué hago esto, hermano? Porque allá por el comienzo de los 90, Dios me mostró una visión. Era un pastor, adúltero como muchos. Y aún yo mismo lo había escuchado predicar mensajes de parte de Dios en el púlpito, y la pregunta fue, ¿cómo? Si él está en adulterio, ¿cómo puede predicar un mensaje de Dios en el púlpito? Y la respuesta fue, por amor al de la banca, al que está en la banca, o sea, la congregación, Dios en el púlpito puede usar al más vil pecador, pero hay de aquel que sabiendo que está en pecado de muerte, y que ahí en el púlpito Dios igual lo usa, no hace nada por salirse de su pecado. Y me mostró en visión la conexión de Dios cortada. Era como un cordón blanco, muy blanco, que sobresalía de su cabeza, unos 20 centímetros, grueso como el grosor del dedo pulgar, como con adornos de oro, y sobresalía así, y la punta un poco doblada, la conexión con Dios cortada. ¿Por qué? Porque así como ese varón estaba metido hasta el cuello en el adulterio, sin embargo, él igual era seguidor de los teólogos. Esto fue entre el 83 y el 90, en ese tiempo, que yo conocí a ese pastor en la comuna de Cerrillos, en Santiago. De hecho, cuando mi madre estuvo como 4 o 5 años congregándose en su iglesia, por eso lo conocí. Bendito Dios. Y esto, hermano, por eso es que hoy día lo he visto con mis ojos, porque no es cosa, hermano, que yo crea que alguien cagüine de por ahí. No. Dios me ha permitido conocer obispos y pastores y estar presente en su iglesia, donde al predicar el mensaje lleno de palabra, lleno de letra, pero cero Espíritu Santo, cero autoridad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que además instan a la congregación a danzar de gusto y gana, lo que es abominable para Dios. Si el Espíritu Santo, hermano, es Dios mismo, manifestado en espíritu, y hay de aquel que lo imite, porque eso es abominación a Dios, le es abominable a Dios. Bendito Dios. Por lo tanto, hermano, ¿por qué pasa esto? Porque son hombres que vacíos espiritualmente. Es como que en su inconsciente saben que no tienen el Espíritu Santo,
Entonces quieren quieren tener una congregación espiritual, pero ni ellos mismos son espirituales. Y como está escrito en la palabra del Señor, que según como esté la cabeza estará el cuerpo. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanos, no les queda una alternativa que instar a la congregación a saltar de gusto y gana. Y empieza el coro a cantar y nos faltan los que, por estar bien con el obispo, con el pastor que está enseñando esto, se paran de la banca, dan 2 o 3 pasos y se ponen a danzar. 20 minutos, hasta media hora. Y he visto, hermanos, coristas que dejan la guitarra, o alguna dama deja la bandolina, da 3 o 4 pasos y se pone a danzar. Apóstatas todos, hermanos. Si el Espíritu Santo, hermano, es real, existe, pero para tenerlo, bendito Dios, primero hay que tener una vida consagrada a Dios, ser realmente reconocido como hijo de Dios y sierva y siervo de Dios, porque muchos creen que el siervo y la sierva de Dios es el pastor solamente. No, todo hombre, toda mujer que lucha, se esfuerza por serle fiel a Dios y que trabaja en la obra del Señor es siervo y sierva de Dios. Bendito Dios. Entonces, hermano, en el tema leído, a este varón llegó el falso profeta, se presentó como hombre de Dios y le cambió la versión, la verdad que Dios le ha dado. Y hoy día, hermano, ¿cuántos teólogos están cambiando la verdad de Dios, la verdad de Cristo? Y como dicen los jóvenes, pasan piolita. Bendito Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en este tiempo hay teólogos que están enseñando que San Mateo no es para nosotros. A mí, de parte de Dios, me fue dado que el propósito del Evangelio según San Mateo es la doctrina del Evangelio. 3 argumentos para ello. Es el más extenso de los 4 Evangelios. Es el único que tiene completo el Sermón del Monte. Comenzando ahí con las bienaventuranzas y termina con la gran orden llamada Gran Comisión. Bendito Dios. Santo el nombre del Señor. Otros, que la gran tribulación será después del arrebatamiento, instrumentos de Satanás. Cristo en San Mateo 24 enseña claramente que la gran tribulación será antes del arrebatamiento. Y viene, hermanos, si no ahora, en el mes que queda de este año, en los primeros meses del próximo año, el 2023, viene una crisis mundial, hermanos. Y es muy posible que sea el comienzo de la gran tribulación. Porque va a haber una crisis mundial donde economistas de fama mundial están anunciando gran escasez de trabajo, escasez de alimento, grandes problemas. Mucha gente va a perder todo lo que tiene. Además, hermanos, como lo doy a saber en el capítulo anterior, de que viene, el capítulo 23 o 24, que viene un gran terremoto a este país, Chile. Bendito Dios. ¿Qué pasa, hermanos? Los teólogos enseñan que la multitud vestida de ropa blanca será después del arrebatamiento. Engañadores, mentirosos. La multitud vestida de ropa blanca, hermanos, somos nosotros. Somos nosotros los resucitados y los arrebatados, que ya llegamos al trono de Dios con Jesucristo, que vino a buscarnos. Eso está escrito en Apocalipsis 7. Bendito Dios. Mire lo que dice
Voy a leer el versículo 13 de Apocalipsis 7 para acortar un poco el tema. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y mire, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque allá en el trono de Dios, en la ciudad santa de Jerusalén, no existe un sol como aquí en la tierra que está rigiendo el tiempo, bendito Dios. Por eso dice que el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Hermano, si hay una resurrección para salvación y un arrebatamiento, eso se cumplirá en la próxima venida de Cristo. ¿Cómo, hermanos? Estas cosas los obispos y pastores dejaron que se las cambiara. Muchos de ellos hayan predicado esto, hermano. Sin embargo, cuando los engañadores se les cambiaron la versión y la recibieron como verdad. Bendito Dios. Hay un arrebatamiento, hay una resurrección para salvación. La segunda resurrección será después del milenio, en el juicio final. Bendito Dios. Esas son las cosas, hermano, que ocurrieron. Y ahora, hermano, tenemos que entender, si a este varón de Dios, profeta de Dios, que era de Judá y Dios lo mandó a Betel a profetizar, y hasta que le apareció el engañador, iba cumpliendo con todo lo que Dios le había ordenado. Hasta que le apareció el engañador y lo engañó y lo hizo transgredir, desobedecer a Dios, y eso le costó la vida. El león que lo mató y que no dañó ni comió su cuerpo simboliza a Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá. El león de Judá, el que ejecutará el juicio a la iglesia y que está muy pronto a comenzar. Y que hace 26 años, hermano, el 15 de septiembre pasado, se cumplieron 26 años que yo sé que el juicio a la iglesia comienza aquí en San Antonio. Por eso Satanás levantó como a 30 o 40 pastores en mi contra. Lo más increíble, me quitaron la predicación del Evangelio de Cristo en la plaza de San Antonio los domingos al mediodía. Porque mis enemigos se han visto cumplidos cuando el apóstol Pedro dice: tus enemigos serán los de tu casa, porque jamás fue un sacerdote, jamás fue un sacristán o alguien de una institución católica a la plaza a decirme que por qué estaba predicando contra la idolatría. Jamás hubo enemigo alguno de la Iglesia Católica. ¿Sabe quiénes fueron mis enemigos? Para bendición mía y para castigo de Dios para ellos, la llamada confraternidad de pastores de San Antonio. ¿Por qué? Por interés no de la obra del Señor, no del Evangelio de Cristo, por interés del sucio dinero que reciben todos los años de parte del gobierno y que pasa por las manos de la Iglesia Católica. Por interés de eso, no se dieron cuenta cómo Satanás los tomó a todos, formó un muro con ellos, un muro de contención. ¿Para qué? Para frenar la obra del Evangelio de Cristo. Los supuestos siervos de Dios
convertidos en siervos de Satanás, discípulos del anticristo. Bendito Dios. Eso me ha tocado vivir, hermanos, pero aún así no me han podido votar, no me han podido callar. Han pasado 20 años de eso, 17, 18 años del año 2003. Sin embargo, estoy en pie. Gloria a Dios por ello, porque el brazo poderoso de Jehová mi Dios me dice en su palabra: yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Y he visto el poder de Dios, el brazo poderoso de Dios, cómo me ha sostenido. Bendito Dios. Satanás me considera un enemigo grande para él. Gloria a Dios por ello, porque Dios, que me dio la autoridad suya por imposición de manos, en marzo del 95 en Santiago, yo caminaba en la iglesia llamada la Fe Apostólica de Chile. Mi pastor era el pastor Manuel Miranda, que fue uno de los fundadores por allá por el año 58 de esa misión. A él Dios le ordenó que me ungiera, como Dios me lo dijo a mí la noche de un jueves, y también en visión se le habló al siervo que tenía que ungirme, y Dios me dijo: ve donde tu pastor, para que te unja, porque quiero darte autoridad y poder. Por eso, hermanos, mi forma de hablar no es prepotencia, no es odio, no, hermanos, es que la autoridad de Dios está en mi mente y está en mi corazón, y no tengo ningún temor de poner en su lugar a los engañadores, a los falsos hombres de Dios. Y a ustedes, obispos y pastores, decirle en su propia cara: el juicio de Dios ya está sobre ustedes. Jesucristo es el león de Judá, que los castigará con la muerte, porque han transgredido, han cambiado de ser siervos de Dios. Dejaron que el engañador los engañara, los turbara. Cambiaron el camino, cambiaron de Cristo, cambiaron la verdad. Bendito Dios. Y hoy día tienen engañada todas sus congregaciones. Bendito Dios. Los pastores, los obispos que hacen danzar hermanos y hermanas. El juicio no va a caer sobre el hermano, porque el hermano a lo mejor, por no leer bien la palabra, y porque el señorío, hermanos, el señorío, porque muchos cristianos creen que su pastor es el siervo de Dios. Muchos lo son, si no todos han sido atrapados. Hay un remanente, hermanos, hay un remanente que Dios no ha permitido que se turben, pero la gran mayoría sí se convirtieron, siendo siervos de Dios, se convirtieron en instrumentos de Satanás. Y hoy día, con la teología metida en su mente y en su corazón, están engañando al pueblo de Dios. Pero el juicio de Dios caerá sobre ellos, así como Dios no perdonó a este varón que le desobedeció, que dejó que el engañador lo turbara. Y ustedes creen, obispos y pastores, que Dios los va a perdonar. A ustedes que tienen congregaciones, iglesias de miles de hermanos, y que los tienen engañados con las doctrinas falsas. Ustedes que tomaron a un teólogo que ni siquiera conocían y lo tomaron como su maestro, ¿ustedes creen que Dios se los va a perdonar? El que crea eso es porque nunca conoció a Dios. Porque escrito está: Dios es amor y fuego consumidor. Gloria a Dios, bendito es su nombre. La verdad de Dios, hermanos, está escrita, está establecida. ¿Cuánto pueblo de Dios hoy día? ¿Por qué Cristo viene el gran mover? Dios va a enderezar su pueblo. Ese maravilloso versículo, Jeremías 6:16, donde dice: paraos en los caminos y mirad
y contemplar las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra vida, para vuestra alma. Pero como es un versículo profético que pronto va a empezar a cumplirse, termina diciendo, más dijeron no andaremos. ¿Por qué? Porque va a llegar el día, hermanos, que viene una llenura grande del Espíritu Santo y Dios a los varones que tiene escogido, llenos del Espíritu Santo, vamos a ver los más grandes milagros, porque Dios va a tener misericordia de millares y a esos varones Dios los va a enviar a la iglesia y el mensaje va a ser, obispo, pastor, dice el Señor, hoy te quito el cargo, hoy te quito el pastorado. Bendito Dios. Si quieres ser salvo, la salvación te la ganarás sentado en la banca. Esa es, hermano, la prueba de fuego más grande que tendrá que vivir un hombre de esta tierra. Hombres que han estado por 10, 20, 30, 40 años en el púlpito con esa maldita frase, aquí soy yo el pastor y se hace lo que yo mando. No, varón, no te equivocas. ¿Qué es lo que tiene que decir? Aquí soy yo el pastor, pero se hace lo que Dios manda, porque el evangelio no es tuyo. Las almas que están ahí contigo no son tuyas. Solamente tienes que responder ante Dios, dar cuenta ante Dios por lo que les has enseñado, cómo las has adoctrinado. Pero el evangelio de Cristo, las almas las llama Dios el Padre a salvación y se las entrega a Cristo como sus hijos, como su pueblo. Gloria a Dios, bendito es su nombre. Viene el juicio a la iglesia, comienza en San Antonio. Dios ya está formando la iglesia en la cual va a unir su pueblo. Ya tomó un pastor. No voy a dar su nombre, tampoco voy a dar el nombre cómo se va a llamar la misión, hasta que llegue el momento que así sea. Pero Dios ya puso un pastor que está empezando a levantar esta iglesia, esta misión. Bendito Dios, en la cual Dios va a unir su pueblo. Y vive Dios ante cuya presencia estoy hablando, que un día aquí en San Antonio solamente van a haber 8 pastores. ¿Dónde van a estar los demás? Por el camino que ellos mismos escogieron. Bendito Dios, porque las 3 veces que se levantaron contra este gusano, no se levantaron contra mí, porque es similar a lo que pasó con el apóstol Pablo. Cuando le aparece Cristo, no le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigue a los míos? ¿O por qué persigues a los que me siguen a mí? Sino le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque los que persiguieron a este gusano no se dieron cuenta, turbados por Satanás, y con la venda de Satanás, como Dios me permitió verla puesta sobre sus ojos, no se dieron cuenta que estaban yendo contra Cristo, porque el evangelio nunca fue ni de los obispos ni de los pastores. El evangelio siempre fue de Jesucristo, porque Él lo trajo desde aquel día en que comenzó diciendo, arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Bendito Dios. Esa es la verdad, hermano. Eso es lo que viene. Y el juicio de Dios va a ser muy severo. Muy severo. Bendito Dios. Dios ya tiene escogido los varones que levantará como nuevos pastores, como lo dice en Jeremías 23, del 1 al 4. El juicio, hermanos, Ezequiel 34, del versículo 1 al 17, ahí está el juicio para los malos pastores. Bendito Dios. Lea usted detenidamente los primeros 6 versículos, me refiero a Ezequiel 34. Dios dice, por esto, esto y esto. Y a partir del versículo 7, Él da a conocer lo que va a hacer. Contundente el versículo 10. Bendito Dios, donde dice, lo voy a leer, hermano,
para que no puedo cometer algún error. Y en la palabra de Dios no debemos equivocarnos. Bendito Dios. Ezequiel 34:10 dice: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Y porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Bendito Dios. Bendito Dios. Más adelante dice: buscaré la perniquebrada y a la descarriada. Bendito Dios. Vendaré la perniquebrada. Bendito Dios. Y mire lo que dice el versículo 17. ¿Por qué? Porque ahí termina. Todo eso se va a cumplir de aquí mucho antes del arrebatamiento. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. ¿Son todas las ovejas del rebaño del Señor? No. No. ¿Qué pasa? Entre oveja y oveja, y entre carnero y machos cabríos. El carnero, hermano, es el macho de las ovejas, el que vive en adulterio dentro del Evangelio. Y el macho cabrío es el símbolo del anticristo, bajo cuyo poder está la teología. Lo siento, señores teólogos, no tengo nada personal contra ustedes. Los respeto como persona, como en unos capítulos anteriores lo he dicho. Los respeto como persona y reconozco que son hombres educados, pueden ser hombres muy honestos, muy sinceros, hombres probos. Pero el problema es, señores teólogos, eso, que se metieron en el terreno privado de Dios, hicieron a un lado a Cristo y en lugar de Cristo se pusieron ustedes y no se dieron cuenta que la doctrina que traen es satánica, diabólica, es la obra del anticristo. Bendito Dios. Ese es el tema. Porque no estoy defendiendo algo personal, ni mi familia, ni mi persona. Estoy defendiendo esto. Bendito y santo el nombre del Señor. La verdad de Jesucristo que está inserta en el Nuevo Testamento. Eso es lo que estoy defendiendo. Porque la orden de Dios así fue. Hace 22 años atrás. A mediados de julio del año 2000. Cuando Dios me ordenó tener un programa en la radio cristiana que había entonces acá en San Antonio. Y la orden de Dios fue: a partir de ahora yo te he preparado para que defiendas la verdad de mi palabra, declararás la apostasía y darás a conocer la obra de Satanás dentro del Evangelio y lo harás conforme el conocimiento que yo te he dado. No temas ni desmayes, porque yo estaré siempre contigo. Gloria a Dios por ello. Eso es lo que estoy haciendo. Porque nunca he defendido algo propio, ni mi persona, ni alguna propiedad mía, ni mi familia, nada. Lo que yo defiendo es la verdad de Cristo, mi bendito Salvador. Y esa es mi bendición. Y gracias por ello, Padre Santo, mi Padre Celestial, que les bendijo a mi madre en el año 50, cuando quedó embarazada, y cuando en su vientre este gusanito comenzó a formarse, allí Dios bendijo el vientre de mi madre, una mujer de campo que ni siquiera sabía leer, pero que ha sido la mejor predicadora en la calle que he conocido desde niño. Esa era mi madre, porque Dios no elige a los grandes. Dios no se mueve en la grandeza de los hombres. Dios se mueve en la humildad, en la sencillez.
Santo y bendito el nombre del Señor. Eso es lo que está ocurriendo. Bendito Dios. Hay apóstatas. Yo he conversado con pastores que están metidos en la teología o estudiaron teología. Les he preguntado, pastores, ¿hay un juicio en la iglesia? No, no hay juicio en la iglesia. Pastor, ¿cómo termina la apostasía? No, la apostasía no termina. O sea, y mi pregunta siguiente, o sea, ¿Cristo viene en medio de la apostasía? Sí, pues. Y, o sea, ¿viene a buscar un pueblo apóstata? No, lo que pasa es que en la próxima venida de Cristo van a ser, ahí se va a cumplir eso de que muchos son los llamados y pocos los escogidos, van a ser muy pocos. Pastor, y entonces la multitud vestida de ropa blanca, ¿cuándo se cumple? No, eso es para después del arrebatamiento. Así de turbados están los que antes, supuestamente, muchos de ellos fueron siervos de Dios, pero hoy día solamente son siervos de Satanás y discípulos del anticristo. Ellos son los que no tienen el sello del Hijo de Dios en su frente, tienen el sello del anticristo, que es el símbolo del macho cabrío. Por eso el versículo dice, y yo escogeré entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. Bendito Dios. El símbolo del macho cabrío es el símbolo del anticristo. ¿Se acuerda no tengo temor de decirlo, ¿se acuerda el símbolo de las camionetas Dodge? Ram, sobre todo, el símbolo que tiene ahí adelante, ese es el símbolo del macho cabrío, el símbolo del anticristo. Bendito Dios, ese símbolo está en su frente, obispos y pastores apóstatas que han cambiado la verdad de Cristo por la verdad que les fue dada por los engañadores. Bendito y santo el nombre del Señor. Pero como Dios, siempre, hermanos, siempre, en todo tiempo, Dios preparó su palabra, preparó hombres que nos hablaran. Jeremías capítulo 2, por ejemplo, todo el capítulo 2 es profético para este tiempo. Bendito Dios. Jeremías capítulo 2. Ahí es el Espíritu de Cristo, el que está hablando por el profeta y profetizando para este tiempo. Mire lo que dice el versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Usted lee San Mateo y San Juan en el Nuevo Testamento y le va a quedar claro, clarísimo, que Cristo es la fuente de agua viva, que salta para vida eterna. Bendito Dios. ¿Por qué los hombres dejaron que el engañador los turbara? Porque les faltó el temor a Dios. El hombre que teme a Dios es aquel que ama a Dios. El hombre que no ama a Dios es imposible que el temor a Dios esté en él. Y hay un juicio grande aquí, en el versículo 19. Dice, tu maldad te castigará, me refiero a Jeremías capítulo 2, profético para este tiempo. Tu maldad te castigará, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Bendito Dios. Cuando uno ve un pastor ahí, va a un seminario, a un instituto bíblico, a estudiar teología, cero temor a Dios. Cero temor a Dios. Porque no se da cuenta que ha sacado a Cristo de su mente, de su corazón, y en su lugar ha puesto a un teólogo. Y lo mismo han hecho en la iglesia. Sacaron a Cristo de los púlpitos y en el lugar que debía estar solo Cristo,
ahí pusieron un teólogo. Eso se ve cuando el pastor, el obispo, empieza a enseñar conforme la versión de los teólogos y no conforme a lo que Cristo enseña. Bendito Dios. El pecado, hermanos, bendito y santo el nombre del Señor. El mismo Jeremías 2 dice, versículo 21, te planté de vía escogida, simiente verdadera toda ella. Bendito Dios. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vía extraña? Te planté de vid escogida. Bendito Dios. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? ¿Por qué? Porque la vid escogida es la simiente de Cristo. Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. Gloria a Dios. Santo y bendito el nombre del Señor. Yo soy la vid verdadera. Y el que es de Cristo forma parte de esa vid. Bendito Dios. Por eso el versículo dice, te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Y ahí está el juicio. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Bendito Dios. ¿Podrá un pecador entrar al reino de los cielos? Si escrito está que sin santidad nadie verá el rostro del Señor. No se refiere a que no verá a Cristo en su venida, sino se refiere a que como no va a llegar al trono de Dios, no va a ver al Padre Celestial. Bendito Dios. Eso es, amados hermanos. Y el pasaje profético para este tiempo termina en el versículo 26. Mire lo que dice. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Bendito Dios. ¿Por qué habla de la casa de Israel? Hermano, hermana, no se olvide, nosotros somos israelitas por adopción. Y como este mensaje fue entregado en tiempo del pueblo Israel, no podía decir a los americanos o a los europeos, no, tenía que decir pueblo Israel. Pero nosotros somos israelitas por adopción. Bendito Dios. Y como dice ellos, sus reyes, ¿cuántos pastores, cuántos obispos hoy día son como reyes? Intocables. Cuando yo, en las conferencias, jamás he estado de acuerdo, hermano, cuando en los comedores hay una mesa especial para los pastores. Apóstatas, hipócritas. ¿Acaso un pastor no puede sentarse a comer, a almorzar al lado de un hermano de cualquiera de las iglesias de algún lugar donde andan? Ese es el señorío. Esos son los que se creen reyes. No, tienen que estar en una mesa aparte. Apóstatas, corruptos de entendimiento, que se avergüenzan de sentarse al lado de un hermano de otra iglesia, siendo de la misma misión. Bendito Dios. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Bendito Dios. Por supuesto que se refiere a los falsos, a los mentirosos, a los engañadores, como un falso profeta engañó al varón de Dios. Ahí en el tema entregado en Primera de Reyes 13, bendito Dios, donde está fundamentado este mensaje como pasaje profético, vivencia profética, bendito Dios, eso es. Bendito y santo el nombre del Señor. Así sucede en este tiempo, hermano. Yo sé que mi palabra es dura. ¿Acaso el apóstol Pedro una vez no le dijo al Señor, Señor, dura es esta palabra? Pero no tengo temor, hermanos,
de hablar la verdad, porque no me estoy defendiendo ni yo, ni mi familia, ni propiedad, nada, hermano. Es la verdad de la palabra. Y si alguien me demandara y tuviera que ir preso, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Porque para eso fui preparado desde niño. Y hay un celo grande, puedo entender, hermano, cuando el profeta, no quiero que me malinterprete, no pretendo compararme con él. No le llego ni a los talones al profeta Elías. Pero puedo entender cuando él dio muerte a los 450 profetas de los Baales. Dios no lo mandó a matarlos. Fue el celo que estaba en él el que actuó. Pero Dios nunca le sacó en cara nada de eso. Dios nunca le dijo, mire que mataste 450 hombres y yo no te mandé. No, porque Dios sabía cuánto el profeta le amaba y por obedecer a su mandato, a su palabra, el celo de Dios que estaba en él. Y en una porción, por supuesto, mucho menor, porque no le llego ni a los talones a ese gran varón de Dios. Es el celo que está en mí, hermanos. El celo por las cosas de Dios. Porque he pasado por muchas cosas, muchas situaciones, pero he seguido adelante porque el brazo poderoso de mi Dios me ha sostenido y no tengo, hermanos, no tengo compromiso con ningún hombre de esta tierra. Bendito Dios. Como dije unos minutos atrás, con esto concluyo. Dios ya está formando la iglesia en la cual va a unir su pueblo. Dos cosas muy importantes. Dios en esa misión, iglesia o corporación, Dios va a unir su pueblo. Porque para que Cristo venga a buscarnos, hermano, tenemos que estar haciendo todo lo que Él nos enseña. Bendito Dios. Y mientras estemos separados, como cada pastor en su parcela, cada iglesia en su parcela, con su propia doctrina, sus costumbres, sus argumentos, estatutos. Y muchas veces, hermanos, la palabra de Dios es lo que menos interesa. Dios va a unir su pueblo. Cuando sea el momento oportuno, voy a dar el nombre del pastor que Dios ha puesto en esa misión y el nombre de la misión misma. Va a ser iglesia, el primer nombre. Bendito Dios. Dios ya me mostró en estos días, en esta semana, entre miércoles y ayer viernes, en estos 3 días conocí un varón de Dios, trabajando como carpintero igual que yo. Nos conocimos, los vimos por primera vez el martes, el miércoles ya cruzamos varias palabras, ayer almorzamos juntos, compartimos muchas bendiciones en el lugar de trabajo, y ahí el Señor me dio a saber, ya el día miércoles me había dado a saber que lo tenía escogido para el pastorado. Y ahí me dio a saber que va a ser el primer pastor que Dios va a ungir en la nueva misión que Dios va a formar. ¿Qué va a pasar con los que hay? Bendito Dios, con los que están ejerciendo, hermano. Así como yo soy responsable de lo que digo y de lo que hago, cada uno es responsable de lo que justamente, de lo que dice y de lo que hace. Nada más. Con Dios no se juega. El apóstol Pablo, ahí en Hebreos, porque para mí el apóstol Pablo es el que escribe Hebreos, Hebreos 10 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Y ustedes, obispos y pastores, que se han transformado, dejaron que Satanás los turbara. El anticristo les cambió la enseñanza, les presentó a un teólogo y toda la enseñanza se la tragaron sin mascarla, sin tomarle el sabor, porque si le hubiesen tomado el sabor se habrían dado cuenta que le estaban cambiando las enseñanzas de Cristo y se transformaron en discípulos y muchos fueron a hacer el curso a los institutos bíblicos. Yo les llamo casas de Satanás. ¿Sabe por qué?
porque allí enseñan solo teólogos. Están fabricando más teólogos. Y lo peor de todo, están fabricando pastores. Porque hay muchos apóstatas engreídos dentro del Evangelio que quieren ser pastores. Ni siquiera le preguntan al Señor. No, van a hacer el curso y de ahí salen con cartón de pastor. 3 años y salen con cartón de pastor. Aquí en San Antonio deben haber como 5 o 6 que están luchando por levantar alguna congregación. Son salidos de instituto. No, hermano, los pastores los elige Dios desde el vientre de la madre. Bendito Dios. Y con el tiempo Dios les va dando y los va preparando hasta que llegue el día en que tienen que ser ungidos pastores. Pero hoy día, como el hombre, hermano, le quitó el timón al Señor para ser ellos, porque en el barco el que lleva el timón es el capitán, ya el que dirige el barco. Entonces le quitaron el timón al Señor para ser ellos. ¿A dónde van a llegar? A ninguna parte. A ninguna parte. Porque el camino por el que van es el camino que Satanás les ha trazado. Yo lo veo, hermano, como de esta manera. Permítanme, hermano. Este es el camino de Cristo. ¿Ya? Arriba está el trono cielo, trono de Dios. ¿Ya? Y Satanás fue abriendo pasajes por los lados, caminos. ¿Ya? Por los lados. Y los engañadores desviaron al pueblo de Dios por estos caminos, por estos callejones, que no llegan a ninguna parte. ¿Ya? Porque así, en alguna visión, Dios me lo dio a entender. Estos callejones o caminos no llegan a ninguna parte. El único camino que llega al trono de Dios es el que Cristo anunció. Porque Él es el camino. Bendito Dios. Todas esas cosas, hermano, tienen que ver con lo que está ocurriendo en este tiempo. Doy gracias al Señor porque hace muchos años Dios me dio a entender este pasaje. Bendito Dios, por allá por la década del 90. Bendito Dios. El primer mensaje que predico de los 25 o 26 capítulos que están grabados en YouTube. El próximo capítulo será, hermanos, retomando el trabajo, la generación a partir de Set. Bendito Dios. Amados hermanos, lo que este gusano entrega es todo de Dios. Todo de Dios. Si algún pastor u obispo duda, tiene alguna duda, no le pregunte a hombres de esta tierra. Ore al Señor y pregúntele al Señor quién es este gusano. Si lo hace con fe, humildad y sana intención, tenga la certeza que Dios le va a responder. Porque estoy preparado desde niño para este tiempo. Dios no escatimó conocimiento ni nada. Me ha dado a saber todas las cosas. Bendito Dios, todo, todo. Por eso estoy haciendo. Bendito Dios. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Los hermanos que han estado siguiendo estudios de los teólogos, hermanos, esos libros quémalos, esas hojas, esos estudios quémalos, bótalos a la basura, destrúyelos y vuélcate a leer las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles y volverás a ser cristiano. Porque todos los hermanos y hermanas que han ido tras los teólogos no son considerados cristianos porque no están siguiendo a Cristo. Esa es la verdad, hermano. Y el que no sigue a Cristo nunca va a llegar al reino de los cielos. Que Dios les bendiga, amados hermanos, de grande manera. Este ha sido el capítulo 25. Un mensaje, hermano, de los tiempos que estamos viendo y viviendo. Siga a Cristo, hermano. Siga a Cristo por sobre todas las cosas. Un abrazo fraternal en el nombre del Señor, en el amor del Señor, y para todos las más ricas bendiciones. Amén.